Bienvenido a un nuevo episodio de Data Analítica. Mi nombre es Gary Astorga y a continuación escucharás la entrevista que le realizamos a Gabriel Pila, quien estudió la carrera de Ingeniería Civil en la Pontificia Universidad Católica del Perú y luego de un análisis detallado y mucho esfuerzo realizó su transición al mundo de ciencia de datos. Actualmente Gabriel se encuentra estudiando su maestría en ciencia de datos en la Universidad de California, San Diego, en Estados Unidos. Previo a esto, se desempeñó como Lead Data Scientist en Rappi. En este episodio, Gabriel nos cuenta su historia, su proceso de transición, recomendaciones por si estás evaluando hacer un cambio de carrera. Además, nos contó acerca de su camino a ser aceptado en su maestría en Estados Unidos y mucho, mucho más. Estamos seguros de que conocer la experiencia de profesionales que ya llevan camino recorrido en el mundo de data y analytics te traerá aprendizajes que puedes aplicar a tu vida. Recalcamos esto, toma los aprendizajes que puedas obtener y busca la manera de aplicarlos. Y si encuentras algún aprendizaje que consideras valioso en la entrevista, compártelo en tus redes sociales y etiquétanos, ya sea en LinkedIn o en Facebook. Te dejamos los links de nuestras redes sociales en la descripción. Sin más preámbulo, comenzamos. Hola Gabriel, muchas gracias por haber aceptado la invitación. Bueno, como te comentaba anteriormente, hoy día vamos a conocer un poco más de tu historia, incluso antes de la universidad, cómo fue este camino hasta hacer una transición hasta el mundo de ciencia de datos y bueno, tu trayectoria profesional que has ido recorriendo durante estos últimos años. ¿Sí? Y muchas gracias una vez más por haber aceptado la invitación y muchas gracias por tu tiempo. A ustedes por permitirme, muchas gracias. Bueno, comencemos con una de las primeras consultas que tenemos ahí. Y bueno, yéndonos a antes de la universidad, no sé si nos podrías comentar un poco en cómo definiste la carrera que estudiaste. Fue la carrera de ingeniería civil. ¿Siempre pensaste en estudiar ello o tenías otras opciones en mente? Mm, Bueno, yo vengo originalmente de Cusco, de un distrito pequeño llamado Tinta, que algunos sí lo escuchaba Tinto por que Maru, que es uno de los nacionales, digamos, ¿no? Nació ahí. Eh, pues algo que pasa en la sierra es que hay este pensamiento de que las mejores carreras son o ingeniería civil o medicina. Pero si te vas, por ejemplo, a Huancayo, o te vas a Ayacucho, te vas a Puno, a Cusco, no, ser equipo también. Lo más normal es que si a una persona, digamos, está yendo bien, es bueno en números, entonces dicen, no, soy ingeniero civil o medicina. Que, pues estaba esta creencia de que eran las carreras más exigentes y que también tenían mejor remuneración. Sin embargo, este pensamiento estaba dado sobre todo por gente que pues, no era ingeniero civil, no era médico. O sea, al final, muchos de mis amigos en ese momento, también personas con las que he llegado a encontrarme luego en la Católica, que soy ingeniero civil, también tuvieron ese pensamiento, ¿no? Realmente nos metimos al civil, pues porque pensamos que era donde debíamos estar, pero no llegamos a analizarlo, digamos, tan bien. Por eso, de hecho, yo creo que es bastante relevante el hecho de educar pues, a la gente, a los jóvenes, ¿no? Y dejarlos claro bien cuáles son las diferentes carreras que hay, qué oportunidades hay. Y también saber como que predecir quizá o entender un poco cómo van las tendencias del mercado. Entonces, no estudié, digamos, ingeniería civil, siempre haya querido ser ingeniero civil, sino ha sido más que nada por un factor de entorno. Y ya en el camino, digamos, hubieron cosas que sí me gustaron. De hecho, la carrera de ingeniería civil es bastante buena y sí digamos, me llevo bastante buenos recuerdos de todo el periodo en la universidad, los profesores de la Católica súper buenos. Y pues, de hecho, también yo terminé como primer puesto de la carrera.
Sin embargo, en el camino, ya por terminar, me entraron otros intereses que eran de tecnología. Pues eso ya entró un poco más ahí. Entonces, eso fue, digamos, cómo me metí, digamos, en ingeniería civil. Eh, que hay toda una discusión bien larga acerca de eh, cómo saber qué carrera elegir, porque muchas veces algunos padres, en lo mejor de sus intenciones, ¿no? Te quieren decir, no, estudia lo que tú quieras, lo importante es que te guste. Y eso está súper bueno, pero el problema es que uno a esa edad no sabe realmente qué es lo que quiere. Y puede tener una impresión temprana de que le podría gustar, pero con el paso de los años, pues esto va a cambiar completamente. Incluso cuando mucha gente que entró, digamos, en ingeniería civil o entró a otras carreras que conocía ahí en la universidad, tenía una expectativa completamente distinta de qué trataba la carrera. Cada carrera tiene especializaciones y tú solamente vas a trabajar en una, no todas. Entonces, al final, esto, digamos, no le queda claro pues, a un jovencito de 16 años, 15 años, ¿no? Entonces, eso es uno. Y otro también es que hay gente que se metía en la carrera y plata, ¿ya? Pues, que justo en esos tiempos, 2011, 2012, 2013, 2009, todas fechas, había un boom en construcción. Entonces, lo mismo está pasando ahorita con Data Science. Entonces, ¿qué significa ese boom? Que había un montón de obras y no habían tantos civiles en ese momento, quizá, y los sueldos estaban muy buenos. De hecho, recuerdo que habían profesores que nos decían que a muchos muchachitos recién egresados de las universidades, ya sea la Uni o la Católica, egresaban de más de 5.000 soles, 6.000 soles. Y esos sueldos de 5.000, 6.000 soles ahorita serían como 6.000, 7.000 soles, ¿no? Entonces, eran muy buenos sueldos. Sin embargo, este es el factor de la tendencia, ¿no? Que como había mucha, digamos, demanda y no había tanta oferta, existe esta ley de la oferta y la demanda que al final eh, puede terminar deteriorándose si es que se crea más oferta. Y eso fue precisamente lo que pasó. Si te pones a ver, digamos, hay muchas universidades que comenzaron a sacar ingeniería civil, sacó el OSIL, sacó el Lavallejo, salieron un montón de personas de esa carrera. Y luego también la tendencia, bueno, el superconstrucción es cíclico, ¿no? Entonces a veces sube, a veces baja, a veces sube, a veces baja, pero como subiendo siempre. Como resultado tuvo que al momento de que la gente se graduó, no, los sueldos se habían bajado full, y había mucha más competencia porque había mucha más gente. Entonces, digamos, el boom no dura siempre, ¿no? El boom dura y los profesores te van a decir siempre, no, pero luego se va a levantar. Pero está bien, se va a levantar la demanda, pero la oferta siempre creciendo. Entonces, ese es un problema, digamos, que uno a esa edad no podía anticipar. Y pues que con nuestros padres, muchos de los nuestros, digamos, tampoco, no son, digamos, ese sector, tampoco no lo podían anticipar. Entonces, a muchos que terminamos, digamos, sí nos afectó. Yo sí me quería mover, digamos, de industria, pero habían otros que estaban muy, digamos, emocionados, pero que les golpeó la realidad, ¿no? Entonces, eso también es una alerta ahora para Data Science. Que ahorita Data Science está comenzando a llegar también a su momento cumbre. De hecho, en Estados Unidos es como que ya está llegando, ya está por llegar al momento cubre. En Latinoamérica también está creciendo. Todavía, en Latinoamérica todavía tiene para crecer. Pero ¿qué va a pasar cuando llegue su momento cubre? Pues es una incógnita, ¿no? Probablemente haya mucha más gente también que se meta. La oferta, digo, la demanda va a subir, pero tal vez la oferta sube mucho más. Entonces, ahorita si te fijas, por ejemplo, está habiendo, están habiendo en Perú, redes que están, bueno, universidades que están sacando su especialización en Data Science, también institutos que están sacando su especialización en Data Science, pero también bootcamps que están sacando su especialización en Data Science. Y cada vez son más cortas. O sea, ahora tú puedes volver Data Scientist en un mes. Y pues no, en realidad, eh, esta tendencia educativa, lo que termina creando también es este exceso de oferta. eh, la demanda sigue subiendo, pero también la oferta. Entonces, digamos, si uno se quiere meter a data science, tiene que pensar eso bien, balancear a ver o sea, qué tan bien te puede ir considerando diferentes factores que no solamente dependen de ti, sino del entorno.
Entonces, digamos, dicho esto, pues estudié en el Colegio Mayor. El Colegio Mayor eh, ahora es un más actual. El haber estudiado ahí me dio la oportunidad de que en la Católica, bueno, ofrecen una beca para ciencias y una beca para letras, para los primeros puestos del examen de admisión. Yo di el examen de admisión de la Católica. De hecho, yo ya tenía una beca en UCI y para postular a la Católica tuve que renunciar a la beca de UCI. Entonces renuncié a esa beca, aprendí a la Católica y en la Católica finalmente me dieron la beca. Entonces yo estoy becado en la Católica, me fui a un programa de intercambio en 2014, que eso fue, digamos, el que me abrió la mente a ver nuevas cosas. Que ahí fue cuando yo me fui a Canadá. En Canadá conocí gente de varios sectores y, digamos, eso fue, digamos, mi primera experiencia fuerte en la que salí de mi burbuja, digamos, de civil. Porque en las universidades lo que pasa es que, claro, los primeros años sí son generales, por lo menos en la católica, pero luego ya te enfocas mucho más en tu carrera, ¿no? Entonces también te cae un poco el pensamiento de que, pues, tu carrera te comienza a definir, ¿no? Entonces, si terminas estudiando algo, pues vas a tener que hacer eso porque pues, todos los que conoces están en eso, o bueno, pero cuando ya me fui, digamos, a Canadá, comencé a escuchar temas de tecnología, ¿no? Y yo decía, qué interesante, podría ser bueno que eso también tiene sector de construcción. Entonces me causó ese interés. Ya regresé aquí, digamos, me gradué y pues llegué a trabajar pues las empresas de construcción más grandes de acá de Perú, que digamos tienen muy buenos profesionales. O sea, la gente que entra ahí está bastante bien preparada y tiene bastantes motivaciones, digamos. Lamentablemente el sector tampoco no está tan bueno en el sentido de que no hay tan buena redistribución, digamos, salarial. Entonces, y no solo eso, sino que también a veces el trato suele ser bastante más jerárquico, antiguo. Tú estás en minería, de lo que pasa pues en otras empresas un poco más innovadoras. De hecho, el sector construcción es un sector que históricamente ha sido menos disruptivo que otros sectores. O sea, su ratio de productividad, siempre se conversa de eso, ¿no? O sea, la productividad de construcción, si bien mejora, no lo hace al ritmo que los otros sectores. Y esto en parte se debe también al tema de mentalidad, gente adentro. Por ejemplo, tú tienes ahí ingenieros bien mayores que son mayores, su idea pesa más, ¿no? Y pese a que tú llegues con una idea nueva, digamos, no pesa lo mismo. Entonces, había muchas de estas cositas, digamos, y también factores cíclicos, factores de entorno, también el hecho de pensar, ¿no? Porque pues, si le va mal a la industria, ¿no? Si yo me quedo en el sector civil, ¿qué hago, no? Si me puedo mover a otro lado, o sea, me puedo mover de una empresa de construcción a otra, no me puedo mover de una empresa de construcción a otra relacionada pues a construcción, quería. Como que no tienes tanto campo de movimiento como si lo tienes en otras carreras. Por ejemplo, si uno estudia, por ejemplo, ingeniería de software o informática, por ejemplo, industrial, tranquilamente vas a estar trabajando un día en un banco, le va mal a la industria financiera y te pasas pues a consumer goods, ¿no? Tipo Alico. Le va mal a ese sector, pues te pasas a minería. Le va mal a ese sector, pues te pasas a otro sector. Entonces, hay justo una de las cosas bien chéveres de la católica es que pude meterme a clases que no eran de mi carrera. O sea, por ejemplo, llevé unas clases de industrial y otras clases de gestión y alta dirección. De hecho, ahí en un curso no me acuerdo si eran de gestión estratégica o en el plan de negocios, hablaron acerca del diamante de Porter, ¿no? Eso no lo vi para nada en civil. O sea, no es ingeniería, es bastante tema gestión. No sé. Es muy importante como teoría. Al final, este tema de las fuerzas de Porter, lo que te dices, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de negociación, capacidad de negociación respecto a tus proveedores, a tu entorno, lo que tienes, entre otros? Pero te ayuda a saber cómo estás tú posicionado en toda esta maraña que es el mercado, ¿no? O sea, no todas las decisiones, no todo lo que te va a pasar depende de ti. Mucho de lo que te pasa sí depende de ti, pero también el sector en el que estás, el momento en el que estás, va a magnificar o a limitar tus acciones. Entonces, lo que noté después de hacer esta evaluación, me empecé como una semana completa
analizando diferentes factores con los post-its, pegándolos en la pared, ¿no? Como que ya, si pasa esto, y esto. Y ahí fue que llegué a la conclusión de que el sector de construcción, digamos, para mí no me ofrecía tantas libertades y flexibilidad como la que quería. Eso que también quería meterme del lado más tecnológico, pero en algunas oportunidades donde hice algunas propuestas, digamos, sentí que había una limitación fuerte de parte del equipo, porque me dijeron pues una vez, ¿no? Eso no es tu tarea, o sea, que de eso se encargue otro. Porque yo había escuchado de temas de Big Data, recuerdo que había recomendado, justo encontré un proveedor de Big Data de construcción que también como que homologaba cosas de BIM y otras cosas más. Entonces me parecía bacán. Lo propuse y dije, sería bueno que saquemos esto. Y pues ahí fue cortante, ¿no? Esta no es tu chamba. Alguien más va a ver eso, pero tú no. Entonces, esto y otra cosa más, pues al final ya me llevaron a salirme del sector. Em, y luego, pues, inicié, pues, digamos, mi camino fuera del sector de construcción, en el sector de consultoría. No fue directamente, digamos, a Data Science, sino lo que yo quería era meterme en un lugar que me permitiera aprender varias cosas y que también me permitiera moverme, tener cada vez una mejor capacidad de la adaptabilidad a lo que ven. Que nuevamente, ¿no? O sea, les hablé hace un rato del tema del boom de construcción, ahora estamos en el boom de Data Science, pero nada es eterno, o sea, tenemos que aprender a que después de un tiempo, pues las cosas se van a acabar. Entonces, cuando esas cosas se acaben, pues, ¿cómo verse? Toca activarse, toca seguir aprendiendo y pues ver dónde uno puede, digamos, aprovechar mejor su tiempo y que sea valorado, digamos, tanto por la industria o por lo que, todo, los objetivos de cada uno. Pero, digamos, uno no debería ser víctima del entorno, sino anticiparse al entorno y pues ante ello moverse. Entonces, es algo chévere ahí. Este es algo que me enseñó bastante a usar LinkedIn, que en diferentes empresas, el equipo de recursos humanos tiene, digamos, ciertas especificaciones de qué personas deberían entrar a trabajar. Y esto no es su culpa, necesariamente, pero de mucho tiempo me cayeron muy mal. Porque, por ejemplo, yo que venía de un sector que no era, digamos, convencional para temas de consultoría o cualquier tema relacionado con gestión o tecnología o algo así. Entonces, me acuerdo que postulé pues, a varias de estas empresas de consultoría, que tenía un amigo que trabajaba en Procter que me dijo, "Oye, tú entras en consultoría y de ahí te irse a cualquier lado". Entonces, yo postulaba y me rechazaban todas. Y yo decía, ¿por qué me rechazan? O sea, ni siquiera me dan la opción de o sea, saludar, ¿no? Entonces, justo tenía una conocida que estaba en recursos humanos, también me rechazó, pero que ella sí me dijo por qué, ¿no? Me dijo, lo que pasa es que tu carrera no cuadra y pues por el filtro automático, pues no apareces. O sea, no llegas ni en primera fase. Entonces ya dije, pues si es que van a hacer una barrera, entonces mejor me la salto. Entonces, ¿cómo me la salté? Pues hablando directo con los clientes. Entonces ahí fue cuando comencé a ver formas ¿cómo hacer, por ejemplo, que un gerente te haga caso, ¿no? Si no tienes ningún contrato en común, si tus padres no son gerentes, ¿no? Si no tienes esa vara de que todo el mundo para hablando cuando está en otro lado, ¿no? Que la gente tiene vara, que yo no tengo, que sí. Al final, este tema de las conexiones se crean con el esfuerzo de uno, pero también a veces con las experiencias. Entonces, ¿qué es lo que pasaba? Yo no tenía ningún contacto en común con los gerentes. Mis papás, ellos me han ayudado bastante, pero son docentes de educación primaria y en Cusco, entonces tampoco no es que tenía contactos o algo. Entonces, lo que yo hice fue, bueno, ya, a ver, vamos a LinkedIn y me puse a pensar en cómo funcionaba Facebook, por ejemplo, ¿no? En Facebook, esos tiempos, ahora no sé, creo que la gente ya no usa tanto, pero en esos tiempos cuando alguien te mandaba una solicitud de amistad y no tenías contactos en común, no lo agregabas. Pero si tenías 2, 3, 10 contactos en común, lo agregabas. Si tenías 50 contactos en común, ni lo pensabas, ni mirabas su perfil y lo agregabas. Entonces, ¿por qué? Porque cuando tienes contactos en común, da la sensación de que podrías sí conocer a la persona o podría ser pues cercana a tu círculo, ¿no?
Entonces me puse a pensar eso y dije, claro, pues, o sea, yo le mando algo a un gerente y no me va a aceptar, ¿no? No me va a aceptar porque no tengo nada en común. Entonces, ahí lo que hice fue, me puse a leer algunos de los artículos de gestión y de semana económica, donde ahí los que escriben muchas veces son gerentes, gerentes generales de empresas. Entonces yo les escribí pues a estas personas eh, relacionado a su artículo, ¿no? Le decía, hola, ¿qué tal? Me leí tu artículo, me gustó esta parte y pues me gustaría conectar contigo para seguir qué es lo que haces, ¿no? Y al final siempre, pues todas las personas tienen su orgullo profesional, entonces definitivamente que a una persona le hables bonito, ¿no? Que le digas que su trabajo está bueno, pues le va a gustar. Entonces, por eso también como que comenzaron a aceptarme las invitaciones de algunos de los clientes. Y con el tiempo, pues ya tenía una red de clientes los que, pues, aún no he conocido y tal vez nunca voy a conocer, sí, pero que ya cuando ya quise realmente escribirle a los que sí me interesaban, pues ya tenía contactos en común y ya me iban a hacer más caso. Entonces, eso, por ejemplo, fue algo bastante chévere, que es una forma de usar LinkedIn que no te enseñan estos cursos de LinkedIn. O sea, porque tú vas al taller de LinkedIn de la Católica, de Bolsa de Trabajo, por ejemplo, y te dicen, no, que tienes que poner tu perfil, que tienes que poner esto de acá, que esto de acá. Lo que importa ahí bastante más es también ver, o sea, que dé la impresión de que tengas la familiaridad o similitud con alguna empresa o un rol, digamos. Entonces, así es como, digamos, llegué a tener entrevistas en consultoras y, pues finalmente bueno, me metí a EY porque ahí, por ejemplo, estaba Alejandro Carranza, que él hizo su MBA en MIT y tuvimos una entrevista que salió bastante bien, o sea, me gustó bastante platicar con él. Su ocasión. Y pues, es de las empresas que me dieron oferta. De hecho, lo que pasó, fue bien chévere, es que después de que me decidí saltarme a las de recursos humanos y de salir directo a los clientes, en una semana ya tenía 5 procesos de selección. Entonces, antes me bloqueaban todas y luego, hablando de los gerentes, ya eran 5. Y luego, en menos de 2 semanas, ya me habían contratado. Entonces, eso, digamos, es mucho, o sea, es muy poderoso que el proceso tradicional, ¿no? De que torturas y esperas porque ojalá que te hagan eso. Entonces, o sea, sé que recursos humanos tiene un rol importante que cubrir, pero lamentablemente cuando no cumples con el perfil, es mejor saltárselo, ¿no? Entonces, esa es la forma en la que entré a consultoría. Entonces, hasta ahí, no sé si todo bien, si algún comentario. Sí, muy interesante todo lo que nos cuentas, Gabriel, hasta este momento, esa forma de cómo empezaste a analizar, o sea, primero el sector de ingeniería civil y cómo empezaste a encontrar más claridad que, o sea, por tu análisis propio, querías buscar un cambio. Entiendo que hasta el momento una de las cosas más complicadas fue el tema de la barrera de, bueno, de postular y no pasar el primer filtro. Entonces tomaste el camino de contactar directamente a los gerentes y en esa parte, o sea, ya empezabas a tener la conexión con ellos, pero bueno, esa es la primera interacción con ellos. ¿Cómo es que me causa curiosidad y creo que a los que vayan a escuchar el podcast también, ¿cómo es que después les decías, o sea, estoy buscando una oportunidad en esta área o empezabas a hablar un poco más del artículo que ellos habían redactado? ¿Cómo era ese trayecto entre la primera interacción con esos gerentes hasta que después de un tiempo estabas en un proceso de selección gracias a tu ayuda de ellos? No sé si nos puedes detallar un poco más sobre ello. O sea, esto primero que hice que fue añadir o sea, tú cuando mandas una invitación en LinkedIn puedes poner una nota, ¿no? Entonces, si la nota es de interés de la persona que recibe la invitación, pues claro, si no mandas nada o no es del interés, es mucho más probable que no te acepte. Entonces ahí también está el juego de los grandes números, o sea, no de los grandes números a nivel de 10.000, 100.000, sino que una probabilidad de que la persona te acepte.
y para esto ya, pues si ya están metidos en data science, saben el tema de probabilidades, estadística y todas esas cosas. Entonces, hay una probabilidad de que la gente te acepte y probabilidad de que la gente no te acepte. Si la probabilidad de que la gente te acepte sea de 10%, es decir, uno de cada 10, y tú necesitas que te acepten 5, entonces tienes que escribir las 50. Entonces, y yo hice algo así. Y la verdad, no importa pues cuántas veces te rechacen o no te hagan caso, lo importante es que algunos sí te hagan caso. Porque tu objetivo, al final, depende de cuál es tu objetivo, ¿no? Mi objetivo realmente no era hablar con todas esas personas y conectar y, digamos, crear redes de futuro, que quizás sí podría ser muy interesante y útil para adelante. Pero mi objetivo en ese momento era dar la impresión de que sí tenía gente que me conocía, ¿no? Y para una persona que viene digamos, de no tener muchos recursos, de no tener muchos contactos, porque mi familia tampoco, no es que, o sea, no me he pedido ni lo que sea, ¿no? Ni alguno de esos apellidos compuestos que tienen bastante, digamos, bastantes oportunidades por diferentes factores. Pues simplemente era establecer el contacto, tener la conexión y eso ya daba la impresión de que lo conocías. Nada más. Y nadie va a validar, nadie te va a preguntar cómo conociste a tal persona. O sea, simplemente tú ves el LinkedIn y ya pues ves con datos en común y pues te da la impresión de que lo conoces. ¿Sí? Entonces, ya a las clientes con los que hablé para el proceso de postulación, ahí sí les di un texto introductorio, ¿no? Indicándoles pues, las motivaciones, pero era más que nada, yo creo que sí ya me hicieron más caso porque ya tenía, digamos, ya teníamos contactos en común, ¿no? O sea, ya había mayor sensación de que pues esta persona algo de bueno debe tener porque es contacto de 3, 4 clientes, ¿no? Entonces, eso. Ya el proceso de reclutamiento fue más rápido porque o sea, como ya estaba en varios procesos a la vez y lo hice saber todos, estoy en tal proceso, pues sí, se aceleró. Eh, y pues cerca de los temas que ver, de hecho, en consultoría lo que pasa es que las consultoras van pero esto depende también del tipo de sector, ¿no? O sea, si hablamos de una consultoría en geotecnia, por ejemplo, pues solo va a ser geotecnia, ¿no? Cuando hablamos de una consultoría a nivel empresarial, muchas veces van a asignar tareas para las que quizás no estás preparado al inicio, pero lo que buscan ahí son personas que sean bastante adaptables, que puedan aprender rápido y que puedan también desarrollar capacidades de manera acelerada para poder cumplir el objetivo. Entonces, es probable que te involucren en un proyecto de que tú no estés tan preparado inicialmente, pero vas a tener que tomarte las pestañas y aprender todo en un tiempo récord. Entonces, por ejemplo, Python yo ya había estado aprendiendo por mi cuenta, pero SQL, por ejemplo, recuerdo que para un proyecto justo me mencionaron una tarea y me tuve que aprender eh, SQL en más o menos en 3 días, 5 días. O sea, fue algo, creo que, digamos, creo que sí fue un hito importante para mí. Pero viendo para atrás, o sea, ahora SQL me parece lo más sencillo del mundo, pero en ese momento, digamos, de no usar a usar, eh, aprenderlo rápido, o sea, se sintió bien. Lo mismo también me hicieron las regulaciones, entre otros. Y sí, de todas formas tengo que agradecer pues las oportunidades que me dieron ahí también. Sí. Al final, una vez que ya estaba adentro, ya no importaba mucho mi carrera previa, ¿no? O sea, si tenía que meter un proyecto de riesgos financieros, pues listo, aprender de riesgos financieros y a llevar el proyecto. Si tenía que ver un proyecto de IT, assessment, ya pues a aprender al momento y hacer las cosas rápido, que se hagan las cosas bien, ¿no? Pero siempre, digamos, teniendo la certeza de que estoy haciendo las cosas bien. Entonces, definitivamente me dieron muchas oportunidades ahí para poder aprender, poder, digamos, publicar lo que más me interesaba. Creo que llegué a trabajar con la mayor parte de los gerentes de consultora en ese momento, si no fue con todos. De forma que ya me di una idea de qué era lo que hacía cada uno, y pues ahí fue cuando ya me llamó mucho más la atención el tema de analytics y modelamiento de riesgo, y así el tema de data science ya lo sentía más cercano, ¿no? Data science, machine learning y todos estos términos que
que suena bonito, ¿no? O sea, pero al final, y mucha de la gente que se mete, pues no tiene ni idea de qué trata, solamente que les parece bonito y pues se meten, ¿no? Y en el camino ya te vas dando cuenta de qué es lo que trata. Entonces, ahí en EY fue que ya definí lo que quería hacer. Em, y pues ahí entré, por ejemplo, unos proyectos de pricing, que justo fue de lo que luego me llevó a mi siguiente etapa en EY. Digo, en RE/MAX Seguros. De hecho, ahí siempre es importante mantener buenas relaciones, ¿no? Con la gente del trabajo, porque también hay personas que te pueden dar una mano para pasar, digamos, de una oportunidad a otra. Entonces, eso pasó, por ejemplo, para RE/MAX. Que me ayudó fue, por ejemplo, Remo, que era mi jefe en uno de mis primeros proyectos en EY, y él también luego me jaló para RE/MAX, digamos. Bueno, me dio la oportunidad de entrevistarme y eso, ¿no? Em, y siempre es importante quedar bien. O sea, lo último que debería pasar es que uno, digamos, tenga discordancias pues, con sus compañeros de trabajo. Al final, eh, lo pueden o tener puentes o quemártelos, ¿no? Sí, dependiendo de tan bien tienes en cada lado. Entonces, ya estando dentro de RIMAC, ahí ya mi rol ya fue sí, puramente modelamiento. Entonces, digamos, yo ya venía con un poco de experiencia previa de haber hecho proyectos en EY, pero, digamos, ahí sí mi rol se volvió puramente técnico, lo que fue bastante bueno porque ya me dio mucha mayor expertise, digamos, en el tema. Luego también que se tiene que reconocer que en Perú, digamos, el nivel de data science que se requiere en Latinoamérica no es todavía tan profundo, digamos, no tenemos tantos datos como los tiene Facebook, digamos, o los tiene Apple. Entonces, digamos, nuestros modelos son mucho más sencillos, pero sirven. Entonces, ahí ya conocí un equipo bastante bueno, potente, de los que también aprendí y con los que también pude colaborar bastante bien. Y pues terminé trabajando más que nada en proyectos de Machine Learning, y también ahí se me dio la oportunidad de explorar también modelos, lo que estuvo bueno, ¿no? Porque también ahí, o sea, como que dices, ¿no? Aprendes haciendo, ¿no? Como muchos de los que seguramente están en ese sector ahora, han tenido que aprender mientras estaban trabajando. Sí, este sector. O sea, si no lo sabes, pues no importa, ¿no? Lo puedes aprender un día, 2 días, una semana, listo, apréndelo y listo. Entonces, eso, por ejemplo, estuvo chévere. Y también pasó algo interesante dentro de RIMAC, que fue que ahí había una vicepresidencia de artificial inteligencia, que lo lideraba Miguel Paredes, que es una persona bastante buena, conocida y muy buena, dispuesta a ayudar siempre a todo lo que le rodea. Eh, y todo el mundo lo conoce, o sea, tú hablas con alguien que está metido en, tú sabes, en Latinoamérica, y va a ser muy difícil que no conozcan el país. Él, digamos, tiene una actitud de conocer a la gente bastante, sí, muy chévere. Entonces, pues pasa que su área, toda la vicepresidencia de Artificial Intelligence, pues veía modelos, y el equipo donde yo estaba también veíamos modelos, y pues nos absorbieron, ¿no? Lo que fue bueno, fue chévere, porque ahí ya mi rol pasó a ser digamos, Senior Impression Analytics a ya el rol de Data Science, ¿no? Que, o sea, era hacer lo mismo que hacía, solo que en mi titulito. ¿Sí? Entonces, una vez que ya estaba ahí, pues vi proyectos similares, y también luego ahí me dieron la oportunidad también de meterme al equipo de Computer Vision, que era un interés que tenía poderme meter, que pues ahí también eh, digamos, está un poquito más de las cosas más bonitas, chéveres, ¿no? De la artificial intelligence. De hecho, como dicen, ¿no? Data science eh, es más que nada una combinación de estadística, machine learning, digamos, pero no necesariamente necesita el deep learning, ¿no? De hecho, meterle deep learning en un proyecto de data science muchas veces es inútil, porque no hay suficiente data, o porque sencillamente lo va a hacer tan complicado que el equipo de negocio no lo va a entender. Y si no lo entiende, no lo busca. Entonces,
En Computer Vision, NLP, por ejemplo, metodología con Deep Learning es bacán, pero ahí también me comencé a dar cuenta que había diferentes tipos de proyectos, ¿no? Hay proyectos generadores de ingresos, ¿no? Digamos, generadores de resultados y otros proyectos que eran reductores de egresos, ¿no? Entonces, ejemplo, si hablamos de un proyecto de Growth, es un proyecto generador de ingresos. Pero si por ejemplo, hablamos de un proyecto de Computer Vision, muchas veces muchos de estos proyectos son más que nada para automatizar cosas que van a llevarte a reducir costos. Entonces, son, digamos, diferentes caras de la moneda de la mejora de la operación. Pero al final fue chévere verlo desde ese lado. Trabajé con un equipo bastante bueno. De ahí me llevo buenos amigos. Y pues después de un tiempo también luego me dieron la opción de entrar a Rappi. En Rappi también el equipo bastante bueno. Cada vez que estuve pasando de una posición a otra, siempre entraba el tema de diseño del impostor. Pues lo que estaba en consultoría, ¿no? O sea, estudio civil, ¿no? O sea, estaba acá, realmente sería lo suficientemente bueno. Luego cuando me pasé a Rimas, ¿no? Y ya veía por el mismo hecho, pucha, ya estoy acá, sería lo suficientemente bueno. Luego cuando ya estaba como senior también, mismo. Entonces, creo que el tema del síndrome del impostor son muchos. O sea, a mí, o sea, a muchos amigos también, con medida que fueron asumiendo nuevos roles. Pero bueno, ahí lo que queda es simplemente saber pues, que es común, que es normal, y que eventualmente ya uno ya entra en un estado más estable y se lo avanza. En Rappi fue chévere, digamos, mi experiencia. Ahí también me dieron buenas oportunidades. Yo creo que la gente que ha llegado con nosotros, que, digamos, me cambié de sí, ha sido bastante abierta a ayudar. Nunca, digamos, visto pues que alguien te trate de poner un cable o algo así. Más bien te ayudan pues a mejorar y, y siempre es bueno rodearse de ese tipo de personas. Estando ahí en Rocky es que ya me dieron, digamos, la oportunidad de también subir a Lead. Y claro, y también entró nuevamente el tema del síndrome del impostor, ¿no? No, o sea, acá realmente puedo hacerlo. Al final es algo normal. Creo que ya para estas alturas no, ya es, digamos, si me viene de nuevo el síndrome del impostor, ya sé que es lo que sea. Entonces, tampoco ya no estoy tan jovencito como para tener tantos temores y miedos. Y pues bueno, la oportunidad de Rappi era buena. Es una empresa que es bastante dinámica. De hecho, cualquiera que esté interesado en meterse en ciencia de datos, o sea, Rimax Seguros tiene un equipo súper bueno. Igual también ha construido un equipo muy bueno de data science después de mi salida. Han armado un equipo bastante bueno y también Rappi tiene un equipo potente. Y estaba en el equipo de Rappi. Entonces, digamos, recuerdo con cariño todas esas experiencias, todo, todas las oportunidades que han llegado hasta el momento, ¿no? Sí. Muy enriquecedor todo lo que nos cuentas, Gabriel, hasta el momento, todo este paso de tu trayectoria a través de los diferentes roles. Y una duda que nos surgía antes de pasar al tema de la maestría que actualmente estás realizando es sobre el tema del idioma. Entiendo que durante la universidad realizaste, que es una pasantía en Canadá. ¿Cuáles fueron o cómo sentiste ese cambio? Porque entiendo que tu interacción pasó a ser totalmente en inglés. ¿Cómo sobrellevaste el tema del idioma cuando realizaste esta pasantía en tu etapa universitaria? Que, bueno, imagino que hoy te ayuda también para el tema de la maestría. Sí, el idioma es fundamental, sobre todo en tecnología, como ya lo sabrán varios, la documentación, o sea, difícilmente va a estar en español, y si está en español es porque ya el servicio salió pues hace medio año, ¿no? Y como que ya tocó ponerle español, pero quieres meterte algo nuevo, pues la información más rica va a estar en inglés, tanto a nivel de papers, a nivel de blogs, a nivel de documentación de las nuevas librerías, todo lo que estás viendo, o sea, es inglés primero. Incluso la gente más técnica de la India en inglés te enseña. Entonces, mi relación con el inglés ha sido ah, inicialmente no tan buena.
que yo cuando estaba en la universidad, pues más que nada pasaba el tiempo con mis otros amigos becados, que no sé si pasa siempre, pero pues, teníamos una actitud bastante como tonta, digamos, entre mis amigos becados y yo, que no tenían, por ejemplo, otras amigas que becados. Entre varones era distinto que las mujeres, porque los varones lo que hacíamos, recuerdo, era tratar de demostrar que podíamos prestar la menor atención posible y aún así sacar buenas notas. Entonces, como que era, o sea, es súper tonto hacer eso. Entonces, pero nos iba bien. O sea, hubiera prestado atención, ¿no? Pero, digamos, no éramos como que tan aplicados como los que se sientan adelante tomando todas las notas. Entonces, eso no lo recomiendo para nada, es una conducta bastante mala, que definitivamente no, pues no voy a tener ahora, pero sí, o sea, eso nos pasó. Pero, por ejemplo, las chicas eran muchísimo más responsables, o sea, eso lo notaba bastante. Pero, digamos, así como pasaba con cursos, o sea que nada, para nada he sido mal estudiante, ¿no? Simplemente como que no puse necesariamente el 100% de mi tiempo, lo que me permitió también hacer otras cosas. Este, en el inglés era similar. O sea, yo estudié en inglés porque, pues, en mi idioma católica estaba becado de la beca que me dio la católica. Tú tienes, pues, ahí en la católica la exigencia de que tienes que terminar el intermedio, por lo menos para regresar. Tienes que terminar el básico para terminar estudios generales, tienes que terminar el intermedio para regresar, ¿no? Entonces, como tenía esa exigencia, pues, ya lo hice de corrido, ¿no? Y después, como también me cubría inglés avanzado, llevé el avanzado, pero digamos, no fue con la real esperanza de que me fuera a servir más adelante. Simplemente lo hice, digamos, por modo de obligación y porque pues, ya que estaba ahí, pues tenía que terminar, ¿no? Entonces, el problema es que cuando terminé de estudiar el nivel avanzado, realmente no me sentía tan capaz de hablar inglés tan bien. O sea, justo salió el tema de los intercambios estudiantiles y pues me animé a postular. Justo había unas oportunidades muy buenas en algunos países, entre ellos Canadá, que te daban la opción, digamos, a irte con una beca tanto o sea, una beca del gobierno de Canadá, que en ese momento se llamaba, no sé si sigue existiendo, pagaba $7,200 canadienses, para estar allí durante una temporada. Creo que les dan más a los de Brasil. Los de Brasil pueden quedar un año, pero a ver, nosotros era todo un ciclo. Y aparte que también había una beca de parte de la misma universidad, ¿no? Que era la beca Dari. Entonces dije, pues a ver, bueno, vamos a ver, pues, postularé, si me aceptan, bacán, y si se puede y salgo con la beca, voy, ¿no? Si no me dan beca, pues no voy, ¿no? Obvio, porque no tenía, no tenía, entonces, salió la oportunidad, salieron las becas, me fui a Canadá, y recuerdo que, ya, un doctor, tomé el TOEFL. Para TOEFL, sí, realmente, sí ya sabes inglés, por lo menos un nivel intermedio, bueno, es decirte un programa, ya sea de intercambio, ya sea de maestría, y no te exigen tanto, no es necesario pagar por un curso de TOEFL. Los cursos de TOEFL están carísimos, 1,600 soles, 2,000 soles. Puedes hacerlo con cursos de YouTube online, hay muy buenos. O sea, por ejemplo, para el writing hay un canal llamado TOEFL Resources, pucha, es buenísimo. O sea, yo estaba muy dudoso con mis habilidades de writing y lo veía sus videos, vi un video suyo y la gente le comentaba, gracias a ti saqué 26, gracias a ti saqué 24. Que será tanto así. Me vi su video, me preparé 2 días y también saqué 24. Entonces, pucha, me parece un crack. Entonces, recuerdo que di mi examen, me preparé como un mes, pero por mi cuenta. Tampoco no tenía plata para estar en un curso de TOEFL de 1,000 soles. Entonces, hice el TOEFL, me fui allá y las primeras personas con las que hablé, las primeras personas eran de Australia. Eran un par de chicas, supongo que descendientes de China, pero, o sea, con ascendencia china, ¿no? Pero que eran australianas de nacimiento y tenían un inglés que yo no entendía, pero, o sea, llegué y no entendía nada de lo que decían. Y yo dije,
sí, por gusto he estudiado, porque no le entiendo nada. Entonces, ahí fue cuando comencé, digamos, a captar nuevos acentos, a poder entender un poquito más a la gente, porque normalmente aquí te enseñan con el acento americano o el acento británico, o cuando escuchas otro inglés, ya sea un inglés de, no sé, de Australia, de África, de la India, ya no entiendes. Entonces, el oído también se comienza a acostumbrar. Entonces, digamos, desde que llegué a Canadá, definitivamente mejoró mi inglés bastante, sobre todo en pero ahí también cometí un error que lo cuento para que también no lo comentan quien fuera nuevamente. Fue que como estaba lejos, ¿no? de casa, pues terminé haciéndome amigos había una peruana que fue, había unos mexicanos también, muy buena onda todos, muy chévere. Entonces, hablábamos más en español y esperábamos solamente ese grupo, ¿no? O sea, particularmente yo me sentía más cómodo pues hablando español, ¿no? Porque o sea, tan abierto al inglés no había estado. El problema es que, pues, si hubiera hablado puramente inglés, seguramente mi inglés hubiera sido súper bueno, ¿no? En ese momento. Pero como me rodeé de puro latinoamericano, cuando regresé, mi inglés funciona bien, pero no tanto como hubiera debido. Entonces, también habían, por ejemplo, cursos de escritura en inglés, entre otros, escritura académica, que eran gratuitos para cualquier estudiante, ¿no? Por ejemplo, tampoco no lo tomé. Entonces, hubieron un montón de cosas que se pudieron aprovechar. Bueno, o sea, al final quedan por lo menos de lección hacia adelante, ¿no? O sea, si esto es algo similar, pues, por ejemplo, ahora, pues definitivamente voy a tratar de hablar la menor cantidad de español posible, ¿no? Que si no, luego creo que uno viene. Entonces, con respecto al inglés, definitivamente la lectura y el listening, ¿no? El reading y el listening son unas capacidades mucho más sencillas de desarrollar porque no necesitas, pues, son pasivas, digamos, ¿no? Son solamente entrada de información. Y eso es, digamos, lo que la mayor parte o sea, de la gente de tecnología necesita pues, para entender la documentación, las nuevas tecnologías, los frameworks, ¿no? Ya sea que estés en data science o estés en desarrollo, porque igual la documentación de Node.js, Django, Flask y otros, Ruby, no sé, todo eso está en inglés, pues, ¿no? Entonces, yo creo que la gente en tecnología, pues, no tiene muchos problemas en temas técnicos, pero el problema está al escribir y al hablar. Eso, digamos, son los retos más fuertes. Eh, por ello, o sea, si alguien se mete pues, a estudiar un cambio de idiomas, sí, pero, de verdad, o sea, ya, eso es lo mejor que se puede hacer, porque luego ya es más difícil, ¿no? Igual hay algunas herramientas online, como por ejemplo italki o Preply, ¿sí? Que te permiten hablar con personas nativas, ¿no? Tú que dices, y de esa forma ellos te corrigen, así puedes mejorar un poquito. Pero, o sea, si estás estudiando en un centro de idiomas, mejor practicar un poco más. Ya acá, pues la gente habla inglés bien distinto. O sea, también acabo, o sea, hay gente que habla mejor que una que otra, ¿no? Pero también se va notando que, por ejemplo, conozco gente que ya está con un año y su inglés no está tan bueno, porque también junto solamente con gente de su país. Entonces, sí, hay que tener cuidado con eso. Pero en general, el inglés es fundamental. En tecnología tenemos una ventaja que no ocurre pues, en otras industrias, que es que la gente puede trabajar por Estados Unidos tranquilamente, porque estamos en una área similar. eh, y pues, al final, o sea, por más que paguen la mitad de lo que pagan acá, realmente, para Latinoamérica es un monto bastante bueno. Entonces, si no sabes inglés, pues te cierras la puerta a esas oportunidades de todos modos. Entonces, sí, es súper bueno. Sí, muy buenas recomendaciones las que nos comentas, Gabriel. Esperamos que la entrevista te esté pareciendo interesante y sobre todo que te ayude a obtener aprendizajes escuchando la experiencia de un profesional destacado como lo es Gabriel Pila. Si nos escuchas en YouTube, apóyanos con un like y suscribiéndote. Si nos escuchas en alguna plataforma de podcast, puedes apoyarnos siguiéndonos. Ahora sí, continuemos. Y bueno, ahí entrando un poco ya
a la maestría que has empezado hace poco, el tema de la maestría en ciencia de datos en la Universidad de California, San Diego. ¿Cuáles consideras que han sido los principales retos para ser admitido y cómo fue tu proceso de preparación para la postulación? La tercera vez que postulo, de hecho, a maestría. eh, y esto me pasó porque quizá no fui tan estratégico. Lo que pasa es que yo en realidad inicialmente quería meterme a una maestría en Computer Science, ¿sí? Porque, digamos, sobre data Science es lo que veía en el trabajo, en el día a día, ¿no? Pero que acá es mucho, o sea, la idea de aquí también es que voy a aprender técnicas mucho más complejas, ¿no? ¿Sí? Para usar data y tecnología de forma más potente de la que necesitamos originalmente en Latinoamérica hace un tiempo. Pero, por ejemplo, el tema de la IA, ¿sí? Pues de Computer Science, ¿no? Al final, Computer Science es como que el origen, ¿no? De muchos de estos otros roles de tecnología que están saliendo. Entonces, sí tenía un poco el interés de meterme a Computer Science, porque también, por lo mismo que te decía, ¿no? Las cosas están en un boom, pero luego cuando pasa el boom, ¿qué viene? Si me metía, por ejemplo, en Computer Science, pues mi idea inicial, lo que tenía pensado hace varios años es que, entonces, si cuando Data Science le comienza a ir mal, pues, si estoy en Computer Science, pues me va a ser más fácil mover. Entonces, ya, es como que todo tiene muerte anunciada, o sea, no hay nada que dure como para siempre, ¿no? Entonces, esa era mi motivación inicial. Y la primera vez que postulé creo que fue 2017, y cuando ya estaba en otro sector. O sea, ya había salido de construcción, pero todavía no tenía mucho tiempo. Y pues tenía muy poca esperanza que me acepten y ninguna me aceptó, definitivamente. Pero esa vez postulé a puro Computer Science. Y la segunda vez yo ya era senior Data Scientist, postulé también. Y creo que fue 2 años después de mi primera postulación. La ventaja es que como ya había postulado, ya tenía todos mis documentos listos. Entonces ya fue mucho más corto la inversión de tiempo. Y postulé a puros programas de Computer Science. Y pues tampoco no me aceptaron. Entonces justo me preguntaba por qué, ¿no? Y me sentí frustrado, en verdad, porque veía personas que eran, pues, de la universidad, ya sea de Católica, de San Marcos, de la Uni, que eran de civil, y veía, pues, que ellos estaban entrando, pues, a Carnegie Mellon, a Berkeley, a Stanford, ¿no? Y yo, pucha, ¿y por qué no me hace caso? O sea, ni siquiera una TOP 200 me hacía caso. Entonces ya luego entendí que era por mi perfil de pregrado, la carrera de ingeniería civil. Lo que pasa es que civil no tiene relación, pues, este, no tiene realmente relación con computer science. Y pues, para el lado académico es bien importante que estudiaste. O sea, normalmente la gente que entra a un programa de computer science pues viene de computer science o de matemática o de física o estadística, digamos. Porque de hecho, mucho de los science, el core, digamos, es más que nada tema de teoría, ¿no? No es tanto formación. O sea, formación es una ramita chiquita, ¿no? Todo el mundo programa, pero el computer science en sí, digamos, es mucho más profundo. Eh, pero bueno, justo hubo una charla hay un evento que se llama TechSuyo, que también va a darse, será otros años. Este año se va a dar en Miami, pero también va a ser puesto público. Siempre se puede online también, por ejemplo, ahí. Y ahí, por ejemplo, tienen una charla de maestrías. Asistí, estuvo bueno porque me permitió conocer gente de ahí, del suyo. Este, y, y justo ahí pregunté, pues, acerca de mi caso, ¿no? Que no sabía si tal vez tendría que llevar algunos cursos que demostraran, pues, que sí sabía lo que decía saber. Por ejemplo, algunas maestrías de Computer Science te pedían, pues, que tienes que tener conocimientos de bases de datos, tienes que tener conocimientos de documentos de producción. Es como que yo trabajo con eso todos los días, ¿no? O sea, sí conozco. Pero lo que conocía, o sea, ninguna universidad en su momento me podía acreditar eso, ¿no? Yo conozco, pero no me creía. Entonces, se había pensado llevar cursos de nuevo en alguna universidad, solamente para poder tener, pues, esta validación. Y
pues hice la pregunta, ¿no? En mi caso, ¿qué tendría que hacer? O sea, ¿por qué no me están haciendo caso los programas? Y me dijeron, pues no, de frente, o sea, no tienes pues la carrera privada adecuada. O sea, es casi, sí, por lo menos en mi universidad no vas a entrar. Recuerdo que eso me dijo una profesora de ahí. Este, me cayó mal el comentario, pero sí resultó ser verdad, porque este año más bien dije, ya bueno, o sea, voy a presentar a programas de muchos años, pero también programas de 11 años que estén, cuyos departamentos sean cercanos al departamento de Computer Science. Entonces, postulé pues a, creo que a 8, como que 4 de Computer Science, 4 de Computer Science analíticos o similares, y pues me aceptaron en todos los de Data Science analíticos o similares y no me aceptaron en ninguno de Computer Science, ¿no? Entonces ya, o sea, sí, fue un tema de tiempo. Entonces, sí es importante pues ser estratégico al momento de postular. Pues no va a ser tampoco tan, o sea, tan sencillo moverse de un lado a otro en la academia como si lo puede ser quizá en la industria. En ningún caso es sencillo, ¿no? Pero bueno, pues, al final uno tiene que comenzar a aprender qué limitantes hay, ¿no? Y por eso siempre es bueno también preguntar. En mi caso yo encontré eso. Pues sí, o sea, obviamente no me gustó, pero igual toca adaptarse. Pero sí me siento contento con este programa porque, por ejemplo, acá en San Diego, eh, el programa de Data Science nace de profesores de Computer Science. Efectivamente, el 70% de los profesores de acá son profesores también de Computer Science. Entonces, digamos, la cercanía entre los departamentos es bastante más, eh, o sea, es mucho mayor de la que vi en otros programas. Entonces, eso fue, digamos, una de las cosas que más me interesó. Que también, o sea, acá me piden pues unos cursos que son obligatorios, no son muchos, y el resto de cursos pues sí los puedo llevar yo en lo que yo quiera. Entonces prácticamente puedo llevarme la malla de Computer Science sin ningún problema. Entonces, o sea, también me fijo en esas cosas, ¿no? Para ver, o sea, voy a salir con un grado de Data Science, sí, pero también me voy a dar, digamos, el gusto de aprender cosas que sí hubiera querido llevar en otro programa. Entonces, esas fueron algunas de las cosas por las que me metí acá. Y aparte también por el tema económico. Entonces, de hecho, yo creo que si todavía hay espacio, pues, no, comentar un poquito acerca de temas de posgrado y como para darles una vista general de qué fue lo que encontré. En los programas de posgrado, a ver, ¿conviene venirse a Estados Unidos? Pues sí conviene. ¿Qué? Porque por ahora al menos, y seguramente por los siguientes 5, quizá 10 años, más de eso no lo puedo asegurar. Pero Estados Unidos siempre va a ser, digamos, el centro académico de referencia para todo el mundo. O sea, China está creciendo fuerte, pero aún así Estados Unidos sigue siendo referencia. Entonces, si tú tienes un grado en Estados Unidos, vale en todo el mundo. No es como en Perú, ¿no? Que haces tu estudiar en Perú y luego al final tu grado vale en Perú. O sea, si estudiaste Derecho en Perú, por ejemplo, es como que buena suerte intentando trabajar en otro lado. O sea, sí hay posibilidad, pero no está tan fácil, la verdad. O si estudias medicina, por ejemplo, en un país, complicadísimo que te dejen ejercer en otro lado. Pero si estudias en Estados Unidos, en cualquier país los puertos. Entonces, aquí hay diferentes programas de posgrado, ¿no? Tenemos el PhD, tenemos el MBA y tenemos los Masters. Em, una de las maestrías es que mucha gente que tiene un perfil bueno, que haya ido desarrollando con el tiempo, el liderazgo y otros, es el MBA. Y de hecho, mucha de la gente que se viene acá lo hace por el MBA, porque ofrece luego una buena rentabilidad, pero digamos, es a costo de también sacrificar buena plata, ¿no? Son caros. Los MBAs son caros y difícilmente vas a encontrar los MBAs. Entonces, por ejemplo, un MBA tipo de Stanford o de MIT, esos, cuestan ahorita $80,000 al año. Y son programas de 2 años full time. Es decir, no vas a trabajar. No vas a trabajar, vas a gastar $80,000 al año, son $160,000 al año, y aparte tienes que mantener. Entonces, con eso, la manutención, por ejemplo, solamente alquilar un departamento compartido y eso, pues unos $800,000. Luego también la manutención, o sea, tener que estar. Y aparte, el core del MBA no es el conocimiento que ganas, porque
ese conocimiento está en YouTube igual, sino son los contactos que puedes hacer. Pues, por ejemplo, si tú me dices, ¿no? Lo que aprendo en el MBA de la, de la ESAN es lo mismo que aprendo en el MBA de MIT. Yo te digo, seguramente que sí, pero no es o sea, la red de contactos que puedes armar no va a ser la misma. Como también tiene que hacer contactos en el MBA, pues también vas a tener que gastar para hacer los contactos, ¿no? Porque van a haber eventos, van a hacer paseos, van a hacer diferentes cosas y vas a tener que gastar. Entonces, muy probablemente, o sea, va a ser difícil que quieras vivir de vida de forma tan austera, digamos, en un MBA, porque para conocer gente pues, muy diferente gastarás y viajarás y todo eso. O sea, puede que en un MBA, en una top, te termine costando entre $200,000 o $150,000 por el programa completo, sin trabajar. Entonces, la salida de eso es pues, irse con un crédito. Lo bueno es que más top, digamos, de acá. Eh, te ayuda con el financiamiento, ¿no? O sea, te prestan la plata a una tasa de interés bajo, pero también tomando en cuenta que estamos ahorita en un momento un poco recesivo y que la Fed de Estados Unidos está aumentando las tasas de interés fuerte. O sea, ya no es tan buena idea endeudarse en cantidades grandes de plata, ¿no? Al final, un montón por un poquito sigue siendo gasto. Entonces, eh, eso. Pero la idea del MBA es que cuando termines, que te paguen bien. Y cuando te paguen bien, pues terminas pagando tu más o menos en un año, 2 años, ¿no? O 3 años, dependiendo de dónde trabajes, cuál es tu capacidad de ganancia. Pero digamos que terminas el MBA, lo pagas en 2 años y ya pues a partir del quinto año ya es tu ganancia, ¿no? Entonces, esa es más o menos la idea del MBA. Ya. Luego está el PhD. PhD, por ejemplo, es un programa netamente académico. Para meterte ahí, pues tienes que estar completamente seguro que te gusta la academia, porque si no, la verdad, algunos que se meten solamente por el título de PhD, ¿no? Doctor, que te digan doctor, pues sé que luego no les gusta tanto el programa, ¿no? O no les gusta tanto el tema o el asesor, no sé, hay diferentes conflictos. Entonces, por ejemplo, yo hasta ahora no sé si quiero hacer un PhD porque no sé qué tan dispuesto a meterme en la academia esté por ahora. Tal vez lo hagamos adelante, tal vez no, pero supongo que lo veré este año. Pero el PhD tiene sus ventajas y desventajas, ¿no? Las desventajas a nivel laboral, digamos, son que, pues, es largo. O sea, son entre 4 o 5 años. Lo normal debería ser 5 años, pero hay casos de gente que estudia y está 6, 7, hasta 8 años. 8 años con el PhD. Y es un montón de tiempo. O sea, en esos 8 años son años, pues, en los que pudiste haber trabajado, que pudiste haber, bueno, si eres PhD y haces research, pues sí vas a dejar, ¿no? Entonces te van a mandar a conferencias y eso, ¿no? Entonces eso seguramente es chévere. Pero, digamos, tampoco no vas a ganar mucho dinero. Entonces, tienes que estar convencido de que realmente va a valer la pena que hagas el PhD, porque tienes un objetivo tras ello, ¿no? Por ejemplo, si tu objetivo es ser data scientist, no necesitas un PhD para meterte a ser data scientist. En Estados Unidos tal vez sí necesitabas el máster, ¿no? Pero PhD no. En Perú la ventaja es que como en el momento en que yo me metí junto con otros amigos, digamos, no habían pues masters en data science en Latinoamérica, no había PhDs en data science en Latinoamérica. No es que haya habido esas restricciones, pero que en Estados Unidos sí lo sabían. Pero, digamos, si tu objetivo es, digamos, ocupar cierto rol y para ese rol no necesitas el PhD y solamente lo quieres por el titulito de doctor y no te gusta tampoco investigar, entonces es como, o sea, realmente lo quieres hacer. Pero bueno, las ventajas del PhD son que es un programa que debería ser completamente gratis para ti, o sea, no te van a cobrar. Si una universidad de acá de Estados Unidos te acepta un PhD y te dice que tienes que pagar, porque realmente no te quiere tanto. Es como que dice, bueno, si quieres bien, vienes, pero pagan. Lo normal acá es que haces el PhD y la universidad no te va a cobrar nada, no te debería cobrar nada, es más, te debería pagar un estipendio. Las universidades acá que te aprecian, dan un estipendio anual con el que el alumno va a sobrevivir. Este estipendio, pues, depende de la universidad, pero va de 25,000 a $55,000, más o menos. Entonces,
no te vas a hacer rico con eso, vas a vivir, vas a vivir relativamente bien, pero el tema es que pues, vas a estar por lo menos 5 años con eso, ¿no? Entonces, acá en Estados Unidos, donde el costo de vida es alto, o sea, no diría pues que estás en la pobreza ni nada de eso, pero va a ser bien difícil pues que puedas ahorrar lo suficiente como para luego comprarte, porque no, sí, no te va a alcanzar. Entonces, ese es el tema con el PhD. Pero bueno, si lo pensamos y lo comparamos contra el MBA, por ejemplo, el MBA te cuesta, el PhD no te cuesta. Entonces, con el PhD, si todo va bien, terminas en 5 años, entonces a partir del quinto año ya es rentabilidad pura. En cambio, en el MBA vimos que a partir del quinto año venía rentabilidad pura. Entonces, es un año más, pero digamos, sin ningún problema financiero, porque tienes todo costeado. Pero ¿cuánto vas a ganar con un PhD? Pues va a depender del sector en el que estás. Si estás en tecnología, muy probablemente sí ganas bien. Pero si estás en un sector distinto, llámese letras y humanidades, probablemente no son sectores muy rentables. Entonces, eh, bueno, ahí va a depender, ¿no? Depende de qué es lo que uno este, busque, qué le gusta hacer, este, y cuál es el motivo por el que lo hace, ¿no? Porque hay gente que estudia porque de verdad le gusta y luego quiere contribuir al conocimiento, ¿no? No lo hace por dinero. Entonces, pues también está bien. Entonces, esos son, digamos, los programas con los que puedes ir y que ya son más conocidos. Y luego está el máster, ¿no? El máster es como la parte inicial del PhD. O sea, muchos PhDs inician directamente, o sea, la gente pasa de pregrado directo al PhD. Y los 2 primeros años cuentan como máster. Entonces, por ejemplo, si hay alumnos que se van pues directo al PhD y a los 2 años les dan su grado de máster y luego continúan y cuando terminan ya les dan el PhD. Porque al final, digamos, el contenido si no es el mismo, es muy similar. Por ejemplo, la malla de mi programa versus el programa de PhD, exactamente lo mismo, salvo en dos cursos que de todas formas podría llevar como electivos, ¿no? Entonces, eh, contenidos sí son cursos, pero también está la opción de hacer tesis. O sea, sí vas a hacer investigación, pero no te vas a volver especialista único en un tema, que sí es lo que va a pasar con un PhD. Pero la ventaja del máster es que dura menos, o sea, dura de 1 a 2 años. Entonces, aquí también hay unas diferencias importantes, porque, por ejemplo, si te vas a una universidad privada, también cuesta caro. Por ejemplo, Harvard, MIT, Stanford, estos son privadas, y cuestan $8,000 al año también, o sea, para el máster también. Entonces, eso es un montón de plata. Y por más que el programa te dura 1 año y medio, pues eso igual es un montón, 120,000. ¿No? Entonces, en cambio, las universidades públicas, como UC Berkeley, UC San Diego, UCLA, UC otros, o las de Michigan, por ejemplo, son significativamente más económicas. Por ejemplo, acá el costo anual es $33,000. Entonces es menos de la mitad. Menos de la mitad y pues el rigor académico es equivalente. Entonces, que hay mayor network en las privadas, pues también cuestan más. Pero, pero bueno, acá también está más barato. Y aparte también te dan la posibilidad de postular a posiciones de TA o de Research Assistant. Entonces, justo yo felizmente pude conseguir un puesto de TA y eso te da una ventaja muy buena, que es que te hacen un tuition, un remission o algo así. O sea, básicamente te devuelven parte del tuition. Es como si te cobraran la mitad. O sea, de lo que costaba te van a cobrar la mitad. Y cuando eres TA, te van a pagar. Y con lo que te pagan, pagas la otra mitad. Entonces, prácticamente, si eres TA durante toda la maestría te va a salir gratis. Solamente pagarías tu costo de vida. Entonces, digamos, yo pensé en esta estrategia, este, pensando en la posibilidad de que no me dieran una beca, digamos, ¿no? No se diera una beca. Aún así podría estudiar, sí. Sí, sí se puede. Entonces, por ejemplo, yo me voy a preocupar únicamente, bueno, si todo sale bien, de acuerdo al plan, solamente me preocuparé por el costo de vida
y pues básicamente lo que gané, pues lo recuperaré pues con medio año de salario, exagerando. Entonces, por ejemplo, digamos, en el MBA, a partir del cuarto año, lo que llega ya es tu plata. En el PhD, a partir del quinto año, lo que llega ya es tu plata. Y claro, ya te han dado vivir, ¿no? Pero en mi caso lo que estoy planteando es, yo termino, o sea, en año y medio, y prácticamente medio año se recupera, y lo que viene ya es mi plan. O sea, prácticamente la rentabilidad va a llegar más temprano. Entonces, es una forma que estructuré, digamos, esta avenida que tal vez les puede servir de referencia a algunos otros, ¿no? Porque, o sea, lo bueno que está pasando en Latinoamérica es que los gobiernos están dando más ayuda, digamos, a los estudiantes de que puedan hacer sus programas de maestría. Pronavec, por ejemplo, tiene una muy buena beca, la beca Generación de Bicentenario, que antes era beca Presidente de la República. En Chile también hay una similar, Colombia también tiene. Entonces, eso está muy bueno, pero normalmente pues la gente si no consigue beca no viene, pues, porque es muy caro el programa. Entonces, prácticamente yo diseñé mi estrategia pensando en que en el caso que no consiga beca, y pues al final tampoco, no llegué a conseguir la beca. Justo hubo un cambio en las bases y pues por las bases yo ya no he tenido los puntos suficientes. Con las bases del año pasado sí hubiera entrado, pero con las bases no entré. Entonces, aún así, no va a ser tan caro como si, o sea, como si podría haber sido, ¿no? Entonces, si alguien más adelante se anima a postular con de maestría eh, y tiene experiencia siendo teaching assistant o jefe de práctica, pues es un camino que podría seguir. Entonces, ya si están empleados, o sea, sí, conviene pues, que se metan a hacer JPs, ¿no? Jefe de práctica. Yo fui JP creo como en 14, 15 cursos, en bastantes cosas. Entonces, eso también como que ayudó. Pues, al final, mi venida acá ha sido planeada con bastante anticipación y pues toca aprovecharla. Sí. Muy interesante, Gabriel, la forma de cómo has analizado y has planificado todo el trayecto hacia la maestría. Creo que, bueno, no sé qué tan frecuente sea que se piense de forma tan estructurada, pero me parece muy, o sea, muy enriquecedor, creo que esa estrategia que has ido planeando. Y bueno, entrando ya a una serie de preguntas ya finales, Gabriel, coméntanos rápidamente, ¿cuáles crees que consideras que son los tres aprendizajes que marcaron un antes y después? Yo creo que una de las cosas más importantes es el de poder aprender a adaptarse, ¿no? Y al final viene con la necesidad, ¿no? Cuando estás en problemas, es cuando tu cerebro tiene que, o sea, se activa más porque tiene que sobrevivir, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando me moví de civil, por ejemplo, ahí moverme me hizo pensar de formas distintas. Por ejemplo, el usar LinkedIn de una forma que nadie me había enseñado nunca, pero que era, o sea, viendo para atrás es como que bastante obvio, ¿no? Que cualquiera debería hacer eso. Pero la adaptabilidad es, digamos, una de las características más importantes y creo que me han ayudado hasta esto. Y aparte de eso, también llevarse bien con la gente, pero siempre abrirse puertas, ¿no? Y no cerrárselas. O sea, la gente, en realidad, la naturaleza es buena, ¿no? Entonces, no es que alguien va a querer hacerte algún daño o algo. No tiene nada con las cosas, trata bien a la gente, ayúdalos cuando puedas, y cuando puedan también te ayudarán, ¿no? Y si no te ayudan, no pasa nada, o sea, solo pregúntale a más personas. Y pues, Sí, en general, otra más está en el que el hecho de que, por más que estén los miedos, ¿no? De si no va a poder o no va a poder, o sea, no va a poder, no va a poder. O sea, justo algo que me pasó en mi primera postulación de la maestría fue que creo que mi carta la hice, o sea,
con entusiasmo, ¿no? Mi carta de postulación, y mis recomendadores en su momento también dijeron, sí, es un buen alumno, buen trabajador. Sí. Y luego hablé con un PhD de Berkeley y le pedí su feedback, ya después de que me habían rechazado, ¿no? Y él me dijo, ya, mira, ah, es lo peor que has podido hacer. O sea, no seas sincero a nivel latinoamericano. O sea, porque al final la sinceridad del latinoamericano hace que uno se baje a sí mismo sus capacidades, digamos, ¿no? ¿Y esto qué quiere decir? Si, por ejemplo, en Estados Unidos acá la gente hace algo, lo ven como si hubiera sido, pucha, el nuevo invento revolucionario. En cambio, a veces en Latinoamérica nosotros tenemos este pensamiento de que lo que hacemos, o sea, es bueno, pero quizá no es tan bueno como lo hacen en otros lados, ¿no? Pero no, o sea, de hecho, la gente en Latinoamérica es bastante capaz, pero a veces tenemos este morcito, ¿no? De que tal vez no es suficientemente bueno, lo es. Entonces, yo creo que también el hecho de creerse que uno es capaz y que está con personas capaces que pueden hacer muchas cosas importantes, eso también es un aprendizaje muy, muy bueno que me llevo, que, por ejemplo, yo de todas formas estaba convencido hace unos años, ¿no? Que si yo me venía, digamos, a un programa acá en Estados Unidos, pucha, y eso me pasó cuando, por ejemplo, cuando yo entré a la Católica, eh, me acuerdo que me decían, ¿no? Que había un grupo de gente que venía de bachillerato internacional, que bachillerato internacional era un programa que los profes del colegio formaban muy bien pues, a los estudiantes, que la gente era muy crack y todo eso, ¿no? Y que en la universidad, pues, ellos se iban a llevar todo. Y pues yo venía pues de colegios públicos, la gente ya sabía derivar, integrar, y yo ni siquiera sabía qué cosa era el cálculo. ¿No? Entonces, el primer ciclo, por ejemplo, yo entré y dije, pues, ya, llevaré el curso tal cual, como sea, sin esforzarme tanto, digamos, veamos qué sale. Y luego resultó que mucha de esta gente del bachillerato, y ya sabía algunos de los temas, muy, muy buena gente, de hecho, o sea, no tengo una crítica, digamos, respecto a nivel de personas, pero muchos de ellos sí jalaron varios cursos. Entonces ahí me sorprendí y también me sorprendí también de mi resultado, porque cuando yo terminé ese primer ciclo, en el que yo entré pensando que mucha gente me iba a ganar, creo que yo estaba en el 2% superior de la facultad. Y ahí fue cuando dije, oye, sí, estoy en un 2%, ¿no? Entonces, lejos no estoy de los primeros puestos. Entonces ya después de esa sacada de venta que tuve, ya del segundo ciclo en adelante ya me puse más y así fue como terminé el primer puesto del colegio. Entonces, similar pues seguramente, ¿no? O sea, la gente a veces tiene este paradigma de pensar que otros son mejores que uno, que al final no es así, ¿no? O sea, todos son iguales, o sea, el talento en Latinoamérica es igualmente bueno que el talento acá, o de la India, de China, simplemente creérselo. Yo creo que la adaptabilidad de uno, luego otro, el tratar bien a la gente, y también que después a uno lo va a tratar bien, y también el hecho de, de creerse, que uno es suficientemente bueno, son las cosas, las tres cosas importantes que creo que me llevo. Interesante, Gabriel. Y una pregunta que va relacionado a lo que comentas, ¿qué skill crees que hace falta potenciar o desarrollar actualmente en el mercado? Yo creo que sea, yo creo que muchos de los skills se desarrollan con el tiempo, ¿no? O sea, entonces, definitivamente no soy, digamos, no estoy, digamos, entre los que están tan adelante, digamos, en la industria. Hay muchas personas mucho más adelante de lo que yo estoy. Podría decir, digamos, skills que la gente puede desarrollar para progresar son básicamente contar las cosas de mejor forma, ¿no? Algo que noté, sobre todo en los perfiles junior, eh, y que a veces mucha gente se queda junior buen tiempo, es porque no saben contar lo que hacen. eh, y cuando lo cuentan muy técnico. Entonces, también siempre es importante entender quién es nuestro usuario, ¿no? Que a veces me pasa con muchos juniors que aprendieron, digamos, se leyeron el último paper, ya se leyeron cómo funciona Mali o cómo funciona
GPT-3 u otros, y se hicieron su propia versión, hicieron cosas, crearon un modelo de deep learning y las cosas, optimizaron y mejoraron, entonces estuvieron 2 semanas viendo eso, lo que sea. Y cuando lo cuentan, pues le dicen, ¿no? Que sí, que he hecho mi optimización, que mis redes neuronales y que todo esto, y se lo cuentan al negocio y el negocio no entiende. Entonces, ¿cuál es el problema con eso? O sea, tienes todo, tienes una capacidad técnica buena, pero al final no la llegas a entregar. Y el problema con esto es que se desperdician tus habilidades si es que no sabes comunicar bien las cosas. Negocio no necesita entrar al nivel de detalle que, que tú estás buscando. O sea, al final, negocio necesita que le hables con palabras más sencillas que sean más fáciles de entender. O sea, obviamente sí necesita entender qué es lo que has hecho, pero no a tanto nivel de detalle. A veces a muchas personas les cuesta eso y más bien quieren ponerle la mayor cantidad de cosas técnicas posibles y mostrar que sí saben. Pero, por ejemplo, algo así me puse, por ejemplo, con algunos médicos. O sea, por ejemplo, tengo un familiar médico que cuando me explica las cosas que me habla en términos técnicos, ¿no? Que yo no entiendo. Pero yo, por ejemplo, escucho eso y le digo, mira, yo ya sé que tú sabes, ¿no? No me tienes que demostrar a mí que tú sabes. Yo sé que tú sabes. Explícame como para que yo te entienda, ¿no? Entonces, es lo mismo con negocio, ¿no? O sea, el negocio sabe o sea, o confía en que sabemos. Entonces, tenemos que explicarle de una mejor manera. Entonces, al final, eh, lo que se entiende se va a usar, ¿no? Y si no se entiende, pues no. Creo que esa es una de las capacidades importantes que tiene el desarrollarse dentro de la ciencia de datos, que quizá o sea, no es un factor tan técnico, ¿no? Los retos que nosotros tenemos cada vez a nivel técnico van a ir creciendo, sí, pero al final es algo que la empresa sea puramente tecnológica, siempre va a ser necesario también convencer a otros roles, ¿no? Porque al final también uno como data scientist tiene que entender que, su rol no es como que tan centrado o relevante como que, o sea, solamente somos una parte más del proceso. Entonces, igual hay muchos más con los que se tiene que colaborar y todos son igual de importantes. O sea, no porque ahora existe el término de machine learning, inteligencia artificial y esto. O sea, el data scientist se vuelve mucho más importante que todos los demás. ¿No? O sea, de hecho, incluso, o sea, somos como un lujo que se da en las empresas, pero si las empresas, digamos, tuvieran funcionar, no necesitan un data scientist. O sea, si te das cuenta, en una empresa, por ejemplo, desarrolladores son consiguen temprano, ¿no? Growth con temprano. Ya cuando ya tienen gente, cuando ya tienen datos, ahí entra data scientist. Pero antes no. Entonces, al final también, o sea, creo que o sea, al final uno tiene que entender porque es importante colaborar, se entiende lo que hace, y pues al final también buscar pues que las cosas salgan bien entre todos, ¿no? Porque al final porque es un proyecto de science depende de muchos roles, muchos roles. No solamente de crear su modelo en tu notebook y que funcione en tu máquina, ¿no? Entonces, sí. Muy, muy potente lo que nos comentas, Gabriel, respecto a ello. Y bueno, la penúltima pregunta. ¿Qué recomendaciones le darías a personas que están evaluando hacer un cambio de carrera? Cuéntanos un poco acerca de ello. Que defina su objetivo, en verdad. Me han escrito a mí, por ejemplo, muchas personas que están fuera de la industria. O sea, he escrito varios amigos o personas que ni siquiera me conocían antes del sector de construcción, de otros sectores, que me dicen, ¿no? Que quieren meterse a ciencia de datos. Y entonces, al inicio como que daba unas pautas iniciales, pero ya eran tantos como que al final en el tema pero ¿por qué te quieres meter a data science? ¿No? O sea, ¿qué te ha llevado a eso? Entonces, y muchas veces la gente se quiere meter porque es el término bonito de artificial intelligence y esto, ¿no? Y que también que van bien o lo que sea, ¿no? Pero al final, volviendo a pensar esto, es como lo mismo que pasó pues al escoger ingeniería civil, digamos, para muchas personas, ¿no? O sea, uno escogió, digamos, la carrera porque en ese momento pagaban bien. ¿Y qué va a pasar, por ejemplo, si es que
hay muchos más bootcamps y estos y data science que se hacen en un mes, que están en el mercado, y no sé si nuevas empresas no aprenden a diferenciar entre uno que acaba de llegar a un bootcamp y uno que ya tiene más tiempo. Entonces, los sueldos pueden bajar, y también, cuando eres, o sea, en Estados Unidos, por ejemplo, es bien difícil, es bien difícil ser data scientist solamente con pregrado. Pero sobre todo si trabajas, mejor del extranjero, es casi imposible que trabajes para Estados Unidos, sin una maestría en data science. O sea, la gente que estudia acá en su pregrado, sí puede conseguir trabajo en data science, pero si solamente tienes pregrado, digamos, en Perú, es dificilísimo que consigas un puesto de data science, porque sí tiene más requerimientos, digamos. Caso contrario con software development. Desarrollo de software, hay gente muy talentosa que no tiene maestría y tampoco no tiene necesariamente la carrera de informática o similar, que mostrando sus proyectos, pues sí lo han llegado a contratar también en Estados Unidos, ¿no? Entonces, digamos, es un poco menos restrictiva. Entonces, pero claro, o sea, el desarrollo de software no suena tan, digamos, tan bonito o chévere como Machine Learning o Artificial Intelligence, ¿no? Entonces, al final, pues, uno piensa que es mejor lo otro, y por eso, al final, es muchísimo, es bastante más flexible. Pueden tener una organización, por ejemplo. ¿Cuántos data scientists que necesitan por cada, no sé, pues, cada 10 desarrolladores? Normalmente, la verdad, no tengo un ratio exacto, pero me da la impresión a mí de que por cada scientist, por lo menos hay unos 10 a 15 desarrolladores. Pues también ya te da, bueno, en diferentes roles, ¿no? No todos son, digamos, entonces, o sea, hay bastante diversidad de trabajos también en el campo de desarrollo de software. Pues al final, es como que, pues, ¿por qué te quieres meter a data science? ¿No? Piénsalo bien, de verdad, ¿no? Porque si es solamente por seguir la ola, ten en cuenta que la ola también va a caer, ¿no? O sea, si has trabajado en un proyecto, te han gustado y has hecho cosas en tu tiempo libre y está súper bueno, listo, pues, o sea, si es una decisión informada, perfecto. Pero antes de tomar, digamos, el camino de saltarse de un lado a otro, sí es bueno estar informado. De hecho, yo cuando hice la transición no tenía no tenía una figura de referencia que me pudiera dar, digamos, consejos o algo así, de ese nivel. Pero, o sea, si el tema es moverse, digamos, a algo más remunerado, que es valorado y que te permite trabajar de forma remota posible, tal vez el desarrollo de software sea lo más conveniente, porque, por ejemplo, con un bootcamp de 4 meses o de 3 meses, tú puedes terminar y tener capacidades suficientes como para ser junior, ¿no? Pero ser un data scientist de 2 meses, o sea, un poquito complicado, ¿verdad? Bien, Entonces, eso, mi consejo sería informarse bien, entender bien cuáles son los roles que más le podrían gustar a uno, y luego a partir de eso recién enfocar su tiempo a aprender lo necesario para llegar a ese rol. Porque tampoco, por ejemplo, si quieres hacer data science, o sea, no te sirve tanto meterte así a ser un experto en Java y no saber Python. genial, Gabriel. Creo que son unos puntos muy importantes a tener en cuenta, bueno, sobre todo las personas que están decidiendo hacer este tipo de cambios. Y bueno, la última pregunta, ¿nos podrías comentar el nombre de un profesional o que crees que deberíamos entrevistar sí o sí en algún momento y por qué? Puedo darte algunos nombres, ¿no? O sea, ¿cuál es la visión, digamos, de este podcast? Un poco compartir, bueno, los aprendizajes que tienen los profesionales obtenido a través de la experiencia involucrado en temas tanto en áreas de data o analítica. A ver, ¿te puedo pasar unos nombres ahí, por LinkedIn? Claro, Las personas con las que he trabajado
seguramente también tienen historias buenas. Que varios de los que he conocido, digamos, en este sector, o sea, obviamente ninguno estudió un privado en design, ¿no? Todos hemos tenido que llevar especializaciones, aprender por nuestra cuenta, pero eso es porque no había pues este ramo. Pero ahora que está volviendo más popular también, o sea, viene con nuevas ventajas y con nuevos riesgos, ¿no? Entonces, bueno, sí, puedo pasar ahí unos nombres y yo creo que todas ellas tienen un perfil bueno. Perfecto, Gabriel. Bueno, solamente agradecerte por tu tiempo. Creo que las cosas que nos has ido comentando a lo largo de la entrevista son de mucho valor y bueno, muchas gracias una vez. So, un gusto hablar con ustedes. Que vaya bien con el podcast. Muchas gracias por llegar hasta el final del episodio. Esperamos que te sea de mucha utilidad. Recalcamos una vez más, es importante aplicar los aprendizajes que hayas podido obtener de este episodio. Y si te gustó la entrevista y crees que será de valor para otras personas, apóyanos compartiéndola en tus redes sociales. Además, nos gustaría saber tu opinión sobre la entrevista. Si estás en YouTube, en el primer comentario del video encontrarás un formulario. Si estás escuchándonos desde la versión móvil de Spotify, en la descripción lo encontrarás. Además, si completas el formulario, podrás suscribirte a la lista de contactos que son los primeros en enterarse de las novedades que tenemos en Data Analítica. Somos Data Analítica y potenciamos el talento de universitarios y profesionales que se encuentran interesados o están incursionando en áreas relacionadas a datos. El episodio que acabas de escuchar es el sexto y último episodio de la primera temporada de Data Analítica, pero no te preocupes, que ya empezamos los preparativos para la segunda temporada que estará empezando a mediados de noviembre. Nos vemos en un siguiente episodio.